con el patrocinio de Distritodo Medical S.A. Muy buenas noches. María Fernanda Garnica y Sofi Plaza les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. Testigo del secuestro. Hablan los habitantes del corregimiento Las Mercedes de Quibdó, en donde se registró el secuestro del general Rubén Darío Alzate. Revelan nuevos detalles del confuso plagio. Expertos analizan la suspensión del nuevo ciclo de negociaciones que empezaría mañana en La Habana tras el plagio del alto oficial. Y los temores que genera esta decisión entre los habitantes del Cauca. Investigación por supuesto matoneo. Habla la rectora del colegio en el que estudiaba la niña de 13 años que se habría suicidado en su casa del oriente de Cali. Asegura que la menor no fue maltratada por sus compañeros como denuncian sus familiares. En deportes, la selección Colombia ya está lista para enfrentar a Eslovenia en su último partido amistoso del año. América le ganó a Unión Magdalena y revive las esperanzas de llegar a la final del torneo de ascenso. Los goles más valiosos del fin de semana en los cuadrangulares semifinales de la Liga Postobón. Y un resumen de los Juegos Centroamericanos. Al cierre, la manifestación de respaldo de un grupo de artistas internacionales a estudiantes y empleados de Bellas Artes. Estuvimos en uno de los ensayos para el Salsódromo de la Feria de Cali. Y los 15 años de Ballet Santiago de Cali. Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. El presidente Juan Manuel Santos confirmó esta noche que el nuevo ciclo de negociaciones con las FARC, que empezaría mañana en La Habana, solo se iniciará cuando se produzca la liberación del general Rubén Darío Alzate, secuestrado ayer por supuestos guerrilleros de las FARC en zona rural de Quibdó. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que hasta que no sean liberados el general del ejército Rubén Darío Alzate Mora y sus acompañantes, no se retomarán los diálogos de paz en La Habana. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. Responsabilizó a las FARC por la integridad de los miembros de la fuerza pública que tienen su poder. Las FARC son responsables de su integridad física y deben devolverlos de inmediato. Los colombianos exigimos su liberación. Juan Manuel Santos recalcó que acciones como esta no ayudan a la credibilidad en el proceso de paz por parte de los colombianos y le exigió a la guerrilla de las FARC dar muestras de paz. Y en el corregimiento Las Mercedes de Quibdó, en donde fue secuestrado el comandante de la Fuerza de Tarea Titán, varios de los habitantes de ese caserío revelaron nuevos detalles del confuso plagio. André Holguín con el informe. Este es el corregimiento de Las Mercedes en Quibdó, a donde solo se puede llegar en lancha. El caserío solo cuenta con 15 casas donde viven no más de 100 habitantes, quienes describieron cómo el general Alzate en compañía de otras 2 personas llegaron hasta la zona. Lo que nosotros observamos es que sí, que claro, que ellos como ven que las panga el ejército, entonces ellos llegan allá donde están los señores y los abordan, ¿ya? Y de ahí los cogen y sí, los montan a su panga y se van. Aseguran que el general, la abogada Gloria Urrego y el suboficial vestían ropa de civil y que se acercaron hasta estas bancas en donde había 3 hombres. Venían de civil. Lo que nosotros captamos es como que él se vino a entregar más bien, ¿ya? Porque imagínense, un tipo del rango de que es, tiene que venir con su avanzada, su seguridad. Además desmienten algunas versiones dadas por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. La gente salió en casa, eso es falso. Estaban dentro de las casas, hasta las noticias que hemos escuchado ha sido esa. Eso es falso. Ellos nunca ingresaron a ninguna casa ni tuvieron contacto aquí con ninguna persona de la comunidad. El corregimiento de Las Mercedes se encuentra militarizado, mientras que la Armada patrulla el río Atrato para dar con el paradero del general y sus 2 acompañantes. Pero, ¿qué hacía uno de los generales de la República con más experiencia en la lucha contra guerrilla de civil y sin protección militar en una zona de reconocida influencia de las FARC? Esa es solo una de las preguntas que hoy se formulan el presidente, los altos mandos militares y millones de colombianos. Muchas son las dudas que ha dejado la presencia del general del ejército Rubén Darío Alzate Mora en el apartado corregimiento de Las Mercedes, una zona de reconocida influencia guerrillera. Para el senador Roy Barrera se trata de un claro error militar. Se rompieron todos los protocolos de seguridad en una zona roja. Un general de civil sin escolta, pues por supuesto facilita que esto ocurriera.
De hecho, si no hubiera habido ningún error, pues no estaríamos en esta crisis. El alto oficial llegó al corregimiento vestido de civil, lo que constituye una falta al protocolo de las Fuerzas Armadas para el desplazamiento de altos mandos en zonas de guerra. Además, estaba acompañado de una funcionaria del Ministerio de Defensa, de la que se desconoce cuáles eran sus responsabilidades en este recorrido. El general Alzate es comandante de la Fuerza de Tarea Titán, integrada por más de 2.500 militares. Por eso tampoco se comprende por qué el general no estaba acompañado de la protección que se exige en una zona de conflicto. En las últimas horas se conoció un editorial de la agencia de noticias Ancol que difunde información de las FARC, donde pone en duda que sea esta guerrilla la responsable de su retención y afirma que podría tratarse de un claro boicot al proceso de paz, aunque las FARC dejó claro que no es un comunicado oficial. Justamente para ampliar los alcances de la suspensión del proceso de paz, le damos la bienvenida a nuestro director Gildardo Arango. Gildardo, buenas noches y adelante. María Fernanda, buenas noches. Se trata del momento más difícil que vive el proceso de paz en los 2 años que llevan las negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana. Y justamente para entender un poco más la situación generada por el confuso secuestro del general Alzate, nos acompaña el analista político y experto en temas de conflicto armado, Diego Arias. Diego, buenas noches. Gildardo, buenas noches para usted y para todos los televidentes. ¿Fue acertada la decisión del presidente Santos? A mí me parece que el presidente no tenía una opción distinta de suspender la negociación de paz, pero el hecho de que no haya tenido una opción distinta no quiere decir que haya sido la mejor decisión. Creo que respondía a presiones de sectores militares y de la oposición que no hubieran aceptado, Gildardo y televidentes, que no hubiera hecho nada frente a esta situación. Pero muchos colombianos hoy se están preguntando si hay colombianos o si hay personajes de primera categoría y otros de segunda, porque solo una semana antes habían sido asesinados 2 indígenas integrantes de la Guardia NASA y también habían sido secuestrados 2 soldados. ¿Por qué no suspender ante esos hechos y sí ante el secuestro de un general? Yo creo que la decisión presidencial, con todo respeto, tiene 2 equívocos. El primero, hacer una suspensión cuando se acordó claramente que se iba a negociar en medio del conflicto armado, y mandar un mensaje en el sentido de que sí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En algún momento el presidente había hablado de que si había un secuestro o una acción militar que afectara a una personalidad del país iba a suspender la negociación, y muchos nos preguntamos por qué, por ejemplo, en el ataque de las FARC, donde murieron 2 personas de la Guardia Indígena, era un suficiente argumento para haber suspendido la negociación, y sin embargo el gobierno no lo hizo. El profesor universitario y exmilitante del M-19, Jaime Perea, considera que la reacción del presidente Santos frente a este secuestro fue exagerada. El politólogo Jaime Perea considera el secuestro del general Rubén Darío Alzate como un acto de guerra. Y el contenido de esa negociación giraba alrededor del tema de que vamos a negociar en medio del conflicto. Según el experto en conflicto armado, el gobierno nacional debe dar claridad sobre las condiciones de las negociaciones sin un cese de hostilidades. ¿Cuáles son las órdenes precisas que tiene el ministro de Defensa en particular y los generales para poder avanzar en esa estrategia de negociar en medio del conflicto? Considera que este hecho no debe afectar las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, las cuales deben ser reiniciadas. No sería factible de que de manera unilateral cerrara o suspendiera la negociación. Los diálogos que fueron suspendidos por decisión presidencial se encuentran en la fase de discusión de sus 2 últimos puntos, el de reparación a las víctimas y dejación de armas. Bueno, Diego, ¿cómo se puede interpretar el silencio de las FARC 24 horas después de este hecho ocurrido en el Chocó? Yo quiero creer que es la confirmación de que no fue un acto deliberado, que no fue una decisión ni del secretariado ni ninguna instancia, digamos, de las FARC para hacerse en la captura o el secuestro, digamos, de un alto oficial de la fuerza pública. Me parece que fue una situación de oportunidad que se dio, y me imagino que las FARC estarán mirando de qué manera dan el mejor manejo a esta situación, que esperemos en todo caso, independiente de que haya sido una acción producto del conflicto armado y en el contexto, digamos, de un teatro de operaciones y de guerra, ojalá la decisión de las FARC sea de la pronta o mejor, inmediata liberación de este alto oficial, de su acompañante del Ministerio de Defensa y del suboficial que hacía de conductor o les acompañaba también. Los que sí no están de acuerdo con la continuidad en los diálogos de paz son los integrantes del Centro Democráticos. Uno de ellos, Gustavo Salazar, que es el coordinador de la Organización de Víctimas de la Guerrilla en el Valle, habló con Más Pacífico. Secuestrar a un general de la República, nada menos, primera vez en la historia que sucede. Y segundo, dar un mensaje a sus milicianos en el monte y en la calle inclusive, de que ellos son fuertes, de que están haciendo las cosas bien, de que tienen maniatado al señor presidente Juan Manuel Santos, pero más grave aún, tienen maniatados a 47 millones de colombianos. De tal manera que este golpe contundente dado por los terroristas narcotraficantes de la FARC a nuestro Estado de Derecho puede considerarse como la finalización de la farsa de La Habana. Es hora de terminar estos diálogos.
Bueno, ahí escuchamos a Gustavo Salazar del Centro Democrático, además que es representante de la organización de víctimas de las FARC en esta región del país. ¿Evidencia, Diego, este hecho los riesgos de negociar en medio del conflicto armado? Sí, los evidencia, pero también evidencia las dificultades de lo que podría estar sucediendo si hubiera un cese al fuego. Muy seguramente estaríamos preocupados y tratando de resolver o administrando un cese al fuego y no avanzando en una agenda como la que se está abordando en La Habana. Yo creo que esta situación lo que debe permitir es una reestructuración del proceso de La Habana en términos de que pueda producir muchos más resultados en el menor tiempo posible. Diego, en los habitantes de municipios como Caloto, Corinto, Toribío, en el norte del Cauca, temen que la suspensión de los diálogos intensifique la guerra en esa región del país. La suspensión de los diálogos entre el gobierno y las FARC preocupa en el departamento del Cauca, en donde muchos de sus habitantes temen que la guerra se intensifique. Este comerciante del corregimiento del Palo de Caloto dice que la decisión presidencial es una mala noticia para estas comunidades que sueñan con el fin del conflicto armado. Ese es el anhelo que la mayoría de los colombianos tenemos, y más los que hemos sufrido. En las últimas semanas, municipios como Toribío han vivido una tensa situación por cuenta del asesinato de 2 guardias indígenas por parte de guerrilleros de las FARC que les dispararon cuando intentaban desmontar pancartas alusivas a los 3 años de la muerte de Alfonso Cano. Mientras en Habana, Cuba, se habla de paz entre el gobierno y la guerrilla sigue matando a la guardia, a los líderes. Prácticamente nosotros el tema de paz aquí no lo hemos vivido. El último hecho violatorio del derecho internacional humanitario en la zona fue la acción protagonizada por integrantes del Sexto Frente de las FARC, que pintaron esta escuela con mensajes alusivos a esa organización en un resguardo de Corinto. Esta es una institución educativa y por el derecho internacional humanitario las instituciones educativas deben estar al margen del conflicto armado. Dicen por ahí que solo quien ha sufrido el rigor de la guerra conoce el significado de la paz. Quizá por eso estas comunidades se aferran a la esperanza de que los diálogos se reanuden y lleguen a un feliz término. Diego, la pregunta que hoy se están haciendo tantos colombianos, ¿qué hacía un general de la República con más de 30 años de experiencia en la lucha contraguerrillera en una zona de reconocida influencia de las FARC, de civil sin escolta? Evidencia un error de apreciación o una subestimación, digamos, del teatro de operaciones donde se movía el señor general. Es una situación que él tendrá que explicar una vez recobre la libertad, porque no se entiende que en el marco de una situación de confrontación y al mismo tiempo de negociación en La Habana, un general de la República le haya servido, perdóneme la expresión, en bandeja de plata semejante triunfo o logro militar no esperado a una organización como las FARC. En Nariño, uno de los departamentos en los que también es intenso el conflicto armado, hay mucha preocupación por la suspensión de estos diálogos. Winston Viracachá con los detalles. Buenas noches. Pues aquí en el departamento de Nariño la preocupación es casi que general. Pues el asesor de paz del departamento, Mario Miguel Fajardo, le acaba de pedir a la guerrilla de las FARC entregue sanos y salvos a los secuestrados y al gobierno nacional que por ningún motivo, a pesar de estos hechos, vaya a suspender definitivamente los diálogos de paz. Tengo la absoluta certeza de que si no queremos poner en crisis este momento histórico, el más importante, creo, de los últimos 50 años, en una actitud seria, autocrítica, es así, política, las FARC deberían inmediatamente entregar a estas personas que han secuestrado durante el día de ayer y pedirle perdón a la sociedad colombiana. En Pasto, Winston Viracachapaba, más Pacífico, donde la región es noticia. Muchas gracias a Winston Viracachá. Finalmente, muy breve, Diego, ¿cómo desentrabar este proceso fuera de la condición que pone el presidente, que es liberar al general Alzate? Sin duda la primera es esa, al general y a los 2 soldados que fueron retenidos o secuestrados. Porque en el tiempo Arauca. corre, ¿no? Por supuesto. Segundo, insisto, poder producir más y mejores resultados en el menor tiempo posible, y diría también que poder resolver el tema de que se está negociando en el medio del conflicto armado y no se supone que unilateralmente una situación que afecte a las fuerzas del Estado haga o sea pretexto para la suspensión, pero mañana la muerte o un bombardeo sobre las filas o un comandante guerrillero no implique que entonces las FARC con el mismo derecho van a decir que suspenden la negociación porque no encuentran voluntad de paz en el gobierno. Diego, gracias por estar en Más Pacífico. Con inmenso gusto, Pilar. En breve, Sofi Place, María Fernanda Garnica con más noticias en Más Pacífico. Los niños afectados por el conflicto armado también tienen derecho a un regalo en esta Navidad.
Ayúdanos a dibujar una sonrisa en sus rostros, dona un juguete y llevemos juntos la alegría de estas fiestas. Tráelos a la carrera 38D, número 4C20 del barrio Santa Isabel en Cali. Teléfono 485-6238. Una campaña del noticiero más pacífico, la UFM de Univalle Estéreo y Radio Super de Popayán. Hacemos una pausa para comerciales, pero antes el avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas. Jaime, adelante. Sofía, hola, buena noche, ¿qué tal? Desde este amanecer frío y lluvioso en Ljubljana, la capital de Eslovenia, el bloque de deportes, que hoy hablará del compromiso en el Estadio Pascual Guerrero entre América y Unión Magdalena. Reacciones de la escuadra de Luis Augusto El Chiqui García, los goles que marcaron diferencia y establecieron resultados trascendentales en la apertura de las fases de cuadrangulares o semifinal del fútbol colombiano en la categoría A y el desenvolvimiento de los colombianos en México, en desarrollo de los centroamericanos y del Caribe. Todo desde Ljubljana, desde Eslovenia, después de comerciales. Calzado Coraza, suave, liviano, confortable, técnicamente elaborado para cada actividad de trabajo. Coraza, visítenos en www.coraza.com.co. ¿Sabías que cuando empezó esta administración teníamos el 95% de la malla vial en mal estado? Hemos recuperado el 45% y vamos el próximo año a recuperar más del 60%. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Soy víctima del conflicto armado. ¿Y más que ayuda? Lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada. Y así conseguir todo lo que necesito. Por mis propios medios. Ruta de Empleo para la Reparación de Víctimas del Conflicto Armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Miles de razones y mil sueños que alcanzar. Lotería del Cauca este sábado a jugar. Solo necesitas 1,000 pesos y empezar a soñar. A jugar y a ganar 1,000 millones. Al premio mayor, 1,000 razones para comprarla. Lotería del Cauca, con solo 1,000 pesos la pensión. Billete de ocupaciones, vigilada Supersalud. Nace una estrella, muestra el camino que nos conduce hasta la Ha llegado el tiempo de encontrarnos, de compartir, cantar, soñar y perdonar. junto a los tuyos en familia. Asmed Salud quiere contigo celebrar. ¡Feliz Navidad! Asmed Salud. Gracias por seguir con nosotros. Tras la confusa muerte de una niña de 13 años que se habría suicidado, según sus padres, por supuesto maltrato de sus compañeras, habló hoy la rectora del Liceo Departamental Femenino, en donde cursaba 7º grado. La docente negó que la menor fuera víctima de matoneo en la institución. El cuerpo de la menor, Nasli Gómez, de 13 años, que cursaba 7º grado en la institución educativa Liceo Departamental Femenino, fue encontrado en una de las habitaciones donde vivía en el oriente de Cali. Según sus familiares, la menor era víctima de matoneo por algunos de sus compañeros. Porque iba aprendiendo materia y pues había como especie de algunas burlas. Pero otra versión tienen las directivas de la institución educativa, quienes aseguran que la menor podría estar enfrentando un cuadro de depresión. Por el trabajo de sus padres que estaban pues fuera de la ciudad, pues de pronto estaba un poco depresiva.
Jonarley Murillo, director regional del Instituto de Bienestar Familiar, anunció una severa investigación sobre este caso. Verificar si existe algún otro menor de edad, otro niño, niña, adolescente que esté siendo víctima de una conducta que coloque su vida o integridad en riesgo. El cuerpo de la menor permanece en medicina legal. La institución educativa decretó 3 días de duelo por la muerte de la estudiante, mientras que las autoridades se encargan de establecer cuáles fueron las causas que llevaron a Nasli a tomar la fatal decisión. Y en delicado estado permanece una menor de 11 años a la que le habrían suministrado una sustancia desconocida, según lo confirmó esta tarde el director regional de Bienestar Familiar. Según el director regional de Bienestar Familiar, Jonarley Murillo, la menor de 11 años fue llevada por su madre hasta la clínica Valle del Liri en el sur de Cali, luego de que presentara graves malestares. Allí se detectó que tenía varias cápsulas de una extraña sustancia y no se descarta que pueda tratarse de cocaína. Se está a la espera de que la niña expulse las mismas para poder saber la sustancia y cómo llegaron al interior de su organismo estas cápsulas. Desde el Instituto de Bienestar Familiar se anunciaron fuertes medidas para establecer quién le suministró las cápsulas a la pequeña. Llevar como sanción para los padres la pérdida de la patria potestad y más allá también de las acciones penales que eso puede implicar. La menor deberá permanecer varios días bajo cuidados médicos. El caso ya es investigado por la Fiscalía, que se encargará de indagar a los padres de la menor. Vamos a la previa de lo que será el compromiso aquí en territorio europeo entre Eslovenia y la selección colombiana de fútbol. Partido con el que cierra el equipo de José Néstor Pekerman su participación en el 2014. La selección nacional realizó su último entreno en el estadio Arena Stožice en Ljubljana antes de enfrentar a la selección de Eslovenia este martes en el juego amistoso correspondiente a la última fecha FIFA del 2014. El técnico Pekerman analizó a su rival, que viene de caer con Inglaterra 3-1 en las eliminatorias a la Eurocopa. Complicó a Inglaterra hasta el gol, ¿no es cierto? Después tuvo algunos minutos donde con el penal de Rooney la situación cambió y no fue buena para Eslovenia, pero todo lo anterior también hay que considerarlo y nosotros consideramos que es un buen equipo. Sin Eder Álvarez Balanta, quien sufrió una molestia, sin Cardona y Teo, que fueron liberados de la concentración, enfrentará a Colombia por primera vez a Eslovenia en el encuentro que cierra el ciclo preparatorio en un año exitoso para la tricolor. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, vamos al resumen de lo que aconteció hoy en el barrio San Fernando, en el compromiso entre América y Unión Magdalena por la segunda fecha de la categoría B. El conjunto dirigido por Luis Augusto El Chiqui García venció por la mínima diferencia al Unión Magdalena y se mantiene con vida en la pelea por clasificar a la final del torneo de ascenso. El único gol del encuentro llegó por intermedio de Steven Tapiero, quien anota su segundo gol en estos cuadrangulares semifinales. El gol se originó a los 55 minutos de juego en un saque de banda de Peralta que recibe Urueña, le da el pase a Tapiero, quien se desmarca entre líneas y con un potente disparo de pierna derecha le gana el mano a mano al arquero Luis Estacio. Con esta victoria América suma 4 unidades y se ubica tercero, conservando la posibilidad de llegar a la final por el grupo B, que hasta el momento es liderado por Río Negro con 7 puntos. No solo llueve, Sofi, sino que hace demasiado frío, televidentes de Más Pacífico, en este bloque que realizamos en esta madrugada lluviosa, aquí en territorio de Eslovenia. Feliz noche y hacer fuerza por la selección colombiana de José Néstor Pekerman. ¿Saben qué? Este es nuestro colegio, nuestra segunda casa. Aquí aprendemos, tenemos amigos y también pasamos la mayor parte del día haciendo lo que más nos gusta hacer. Tan simple como mover un dedo. Así de simple recogemos sin costo adicional todos sus sobres. Coordinadora, también su opción en mensajería. El sindicalismo colombiano conquistó la licencia de maternidad, beneficiando a todas las familias. Además, conquistaron más derechos laborales, como los 15 días de vacaciones al año, y siempre han velado por garantizar un trabajo digno. Por eso, también conquistaron la prima navideña.
Los colombianos tenemos una deuda con el movimiento sindical, que ha sido víctima de la intolerancia y la violencia. Es momento de reconocer su verdadero valor y dejar en claro que sus conquistas no justifican ningún tipo de violencia en su contra. Porque un trabajo decente construye un mejor país. Apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debes. Nace una estrella, muestra el camino, que nos conduce hasta la Ha llegado el tiempo de encontrarnos, de compartir, cantar, soñar y perdonar. junto a los tuyos en familia. ASMED Salud quiere contigo celebrar. ¡Feliz Navidad! ASMED Salud. Miles de razones y mil sueños que alcanzar. Lotería del Cauca este sábado a jugar. Solo necesitas 1.000 pesos y empezar a soñar, a jugar y a ganar. 1.000 millones, al premio mayor, 1.000 razones para comprarla. Lotería del Cauca, solo 1.000 pesos la pensión. Billete de 8 fracciones. Vigilada Supersalud. Mi nombre es Paola Sánchez. Hace 3 meses decidí adquirir mi motocicleta cansada de llegar tarde al trabajo, ya que el trayecto normal es de media hora y yo me demoraba hora y media. Vine aquí a la Ciudadela de las Motos a pesar del temor que le tenía a las motos. Profesionales especializados me dieron clase en la pista de test drive. Ahora manejo responsablemente y sin temor. Por 4.000 pesos diario, que es mucho menos que lo que me gastaba en transporte, compré mi motocicleta y me cambió la vida. Ven y conoce los últimos modelos Auteco en nuestra amplia sala de ventas. Pruébalas en nuestra pista de test drive y aprende a manejar como los profesionales. Conoce los talleres tipo PITS, los más avanzados en el país que cuentan con la transparencia y seriedad que nos caracteriza. Visítanos en la calle 15 con carrera 18A esquina en el barrio Guayaquil y aprovecha esta promoción exclusiva de la Ciudadela. Solo por esta semana, por la compra de tu moto, recibe un impermeable perfecto para esta época de invierno. Que no queden dudas, seguimos siendo los más grandes. Es un placer seguir con ustedes. La Red de Salud Centro de Cali inauguró este fin de semana el Sistema Integrado de Comunicaciones SICO, que busca mantener el control de las rutas de las ambulancias en la ciudad. Este es el nuevo Sistema Integrado de Comunicaciones SICO, que cuenta con una plataforma tecnológica e innovadora, la cual articula servicios como referencia y contrarreferencia de pacientes, coordinación y despacho de ambulancias. Se van a poder comunicar al SICO no solamente por lo tradicional, que era lo que se manejaba antes, celulares, Avantel, líneas telefónicas, pero además a través del Internet, a través de una página web. Este punto de comunicaciones estará operando a través de una plataforma en Internet, que además monitorea los recorridos de las ambulancias de la ciudad. Nosotros desde aquí podemos controlar, vemos las ambulancias que tienen el GPS o que las podemos ubicar en la ciudad, saber dónde se encuentran y asimismo enviar la ambulancia que se encuentre más cercana al sitio del evento. Con la creación de este centro de comunicaciones se podrá disminuir el tiempo de llegada de las ambulancias cuando se presente una emergencia. Podamos ubicar en tiempo real dónde está la ambulancia y cuál es la más cercana, digamos, al elemento que se está dando en ese momento. También el SICO asignará citas médicas, autorización de servicios de salud, información y orientación para usuarios registrados en el sistema de la Red de Salud Pública. Muralistas internacionales que visitan la ciudad expresaron su solidaridad con la grave situación financiera que enfrenta el Instituto Departamental de Bellas Artes. Los artistas que por estos días participan en la segunda Bienal Internacional de Muralismo y Arte Público decidieron apoyar la protesta de los estudiantes de Bellas Artes, quienes piden mayor presupuesto para el funcionamiento de la entidad. Hemos tenido la misma situación de recorte presupuestal y siempre han afectado nuestro derecho a la gratuidad de la enseñanza y nuestro derecho a poder educarnos de manera libre, ¿no? Por medio del arte se intervinieron algunas de las paredes del edificio de Bellas Artes. La educación como vía para la paz y enlazar esos dos conceptos para entregar un mensaje de lo que está pasando acá. Los estudiantes, quienes el día de mañana se reunirán con la Secretaría de Hacienda Departamental, espera que se lleguen a acuerdos con esta entidad y esto permita levantar la protesta pacífica que mantienen. Y ahora me monto a conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas noches.
Hola María Fernanda y muy buenas noches para todos. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Comenzamos las notas del entretenimiento. Les cuento que los bailarines de salsa de la ciudad se preparan para una nueva versión de la Feria de Cali. Más de 1.500 bailarines se preparan con arduos ensayos para el Salsódromo, que se realizará dentro de la feria número 57 de Cali. Este evento comenzará con un desfile inaugural. Estamos trabajando fuertemente la parte de la planimetría, trabajando sobre la parte de las acrobacias, que van a ser una innovación este año. Dentro de lo innovador, este año el Salsódromo será de noche, lo que facilitará esta coreografía. Importante cambio de horario, ya no iniciaremos a las 2 de la tarde, sino a las 5 de la tarde, lo que nos permitirá disfrutar el Salsódromo con la luz de la noche y obviamente con otro clima. El Salsódromo se realizará este 25 de diciembre. Así llegamos al final de las notas del entretenimiento. Nosotros tenemos una cita de nuevo el próximo fin de semana con más información. Les deseo a todos una feliz noche. Lorena, gracias. Y hasta aquí las noticias. Tenemos una cita el próximo sábado a la 1 de la tarde con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Esta y otras emisiones ustedes las pueden encontrar en la página web noticieromaspacifico.com.co. Feliz noche para todos.